Regresé exactamente al día en que la madre de Ansue me lanzó una tarjeta bancaria de 500.000 yuanes directo a la cara. En mi vida anterior, pisoteé esa tarjeta y grité que el amor verdadero no tiene precio, pero solo recibí una sonrisa despectiva en la comisura de sus labios y la mirada llena de asco de Ansue. Para ser digno de ella, lo había apostado todo. Durante toda la universidad, me había esforzado al límite para obtener becas. Después de graduarme, entré a trabajar en su empresa, comenzando desde el puesto más bajo y humilde. Me esforcé más que nadie. Mientras otros trabajaban en horario normal, yo trabajaba día y noche sin descanso. Luego, la empresa de la familia An entró en crisis. Fui yo quien, gracias a mi actitud de trabajo incansable y mi agudeza para los negocios, logré atraer la inversión clave que sacó a la empresa del borde de la quiebra. Creí que me convertiría en el pilar de la familia An, que podría casarme con Ansue de manera legítima. Pero lo que me esperaba fue el colapso total de mi cuerpo. El estilo de vida irregular y la excesiva intensidad de trabajo habían puesto mi salud en alerta roja grave. La última vez que caí, el médico me informó que tenía cáncer en etapa terminal. Solo me quedaban unos pocos días de vida. Fue precisamente en ese momento cuando Ansue y Liai vinieron a visitarme. En los ojos de Ansue ya no había la compasión de antes, solo alivio, como si acabara de soltar un peso enorme. Liai no disimulaba en absoluto su satisfacción. Abrazó la cintura de Ansue, me miró desde arriba y dijo, Chen Yu, gracias por salvar la empresa, ya está muy estable. Xiao Sue y yo nos comprometemos el mes que viene. Ella se recostó en él y dijo suavemente, Chen Yu, no me guardes rencor. Mi madre tenía razón, nunca pertenecimos al mismo mundo. Así que toda mi vida, todo mi esfuerzo, no había sido más que ser utilizado completamente en su historia de amor. Una herramienta que al final fue descartada sin piedad. Esta vida no quiero seguir siendo un idiota esclavo del amor de esa gente. Tomé inmediatamente la tarjeta bancaria y sonreí radiante. Está bien, señora. Me aseguraré de mantenerme bien lejos. El rostro de Lin Fanning, así se llamaba, se demudó por primera vez. Había ensayado innumerables situaciones posibles, pero jamás esperó esta reacción de mi parte. Miré la delgada tarjeta bancaria en su mano y mis ojos brillaron. No era una tarjeta bancaria ordinaria, era el pasaporte que me llevaría a una nueva vida. El clavo que cerraría el ataúd del pasado. Temiendo que se arrepintiera, arrebaté la tarjeta de entre sus dedos. Para añadir credibilidad, agregué voluntariamente. Puede estar tranquila. No solo me alejaré de Ansue, también renunciaré a la empresa y desapareceré de esta ciudad. Cambiaré todos mis medios de contacto y me aseguro de que Ansue no podrá encontrarme en toda su vida. ¿Le parece suficiente? Lin Fanning se quedó completamente atónita. Abrió la boca, pero todas las palabras que había preparado se le atascaron en la garganta sin poder pronunciar una sola. Me miraba como si mirara a un monstruo. Podía entenderlo. Apenas el día anterior, para complacer a Ansue, había pedaleado más de media hora bajo una lluvia torrencial en una bicicleta pública, solo para comprarle un pastel famoso que ella había mencionado de pasada. Cuando llegué bajo su edificio, estaba completamente empapado, igual que un ratón ahogado. Ansue solo asomó la cabeza por la ventana del auto para recibir el pastel y me miró con desprecio. Chen Yu, ¿cómo puedes ser tan patético? En ese momento, el hombre llamado Liai estaba en el asiento del conductor, con una mano en el volante, sonriéndome con satisfacción. Su mirada estaba llena de burla y lástima, como si mirara a un perro que se esfuerza al máximo para ganarse el favor de su amo. En ese instante, lo que se desbordó en mi interior no fue indignación, sino una tristeza infinita. Después sonreí suavemente, saqué la billetera del bolsillo y de su interior extraje una fotografía. Era una foto de Ansue y yo juntos. Había sido lo más real que tuve. Frente a Lin Fanning, sin la menor vacilación, rompí la foto en dos y la eché al basurero de al lado. Luego saqué de la billetera todo lo que tenía que ver con Ansue, desde el barato llavero que me había regalado hasta lo último que quedaba, y lo tiré todo ahí. Y mire, para demostrar mi sinceridad. Estas cosas ya no las necesito. ¿Ahora puede estar tranquila? Al salir de la cafetería, lo primero que hice fue ir al banco. Al ver el saldo de 501.354 yuanes en el cajero, solté un largo suspiro. Esos 1.354 yuanes eran todo lo que había ahorrado con esfuerzo en mi vida anterior. Gracioso y también trágico.
Sin dudarlo, retiré 10.000 yuanes en efectivo, los metí al bolsillo y fui al lugar que mejor conocía, el pie del edificio del grupo empresarial. No entré. Solo me senté en el banco frente al edificio y lo observé en silencio. En mi vida anterior, consideré ese lugar mi campo de batalla, mi refugio. Había derramado sudor y esfuerzo allí, pasado innumerables días y noches, y alguna vez fui apasionado y lleno de entusiasmo en ese lugar. Creía haber tomado el futuro en mis manos. Ahora, mirando atrás, no era más que un componente reemplazable en cualquier momento dentro de ese edificio. Un trabajador dedicado, un idiota que trabajaba de día y de noche para beneficio de otros. El teléfono vibró, era un mensaje de WeChat de Ansue. Chen Yu, ¿fue mi madre a buscarte? No le hagas caso, así es ella siempre. Espérame, esta noche voy a buscarte. Tenemos que hablar seriamente. Y justo después llegó otro mensaje, tengo baozi fritos, tu favorito, recién hechos. Esta noche te los llevo. Miré esas palabras en la pantalla y sentí un profundo asco. De nuevo el mismo juego psicológico de siempre, golpear y acariciar. Usar un poco de ternura barata para hacerte creer que le importas, para que te vendas voluntariamente a trabajar para ella. En mi vida anterior, ella me tenía completamente dominado. Con que me tratara bien un poco, yo ya me emocionaba hasta quedarme sin palabras y trabajaba aún más frenéticamente, solo para demostrarle que su elección no estaba equivocada. Ahora solo sentía náuseas. Abrí su foto de perfil y sin dudarlo presioné el botón de eliminar contacto. Hecho todo eso, me levanté, entré a una tienda de teléfono cercana, cambié mi número de teléfono y luego tomé un taxi hacia mi pequeño cuarto de alquiler. El cuarto era pequeño, pero yo lo mantenía muy ordenado. En la pared todavía había fotos de Ansue y yo. En el estante había libros que ella me había regalado. Indiferente, fui buscando una por una todas las cosas relacionadas con ella y las metí en una bolsa de basura grande. Las fotos las rompí, las cartas de amor las quemé, los regalos baratos que me había dado también los tiré. Cuando tomé el último portarretratos con su sonrisa y lo lancé a la bolsa de basura, sentí el cuerpo completamente aliviado, como si hubiera soltado un peso que había cargado durante 10 años. Abrí la computadora y escribí la carta de renuncia. Sin rodeos, solo unas pocas líneas. Estimada dirección, yo, Chen Yu, presento voluntariamente mi renuncia y solicito su aprobación. La decisión tiene efecto inmediato, sin necesidad de liquidación de salario. No necesitaba ese dinero. Solo quería salir de ese lugar cuanto antes. Cortar lazos con esas personas de una vez por todas. Tras enviar la renuncia al correo del gerente de recursos humanos y a mis superiores directos, cerré la computadora. Tomé la maleta que había preparado desde temprano, con solo algunos cambios de ropa y todos mis documentos. Las demás cosas en el cuarto ya no las necesitaba. Podría considerarlo un funeral sencillo para la vida estúpida de mi existencia anterior. Saqué la maleta y me marché sin mirar atrás, dejando atrás esos mezquinos recuerdos. Al bajar las escaleras, vi una silueta conocida, era Ansue. Llevaba una bolsa de baozi fritos y miraba nerviosamente al pie de la escalera. Al verme salir con la maleta, se quedó atónita un momento y luego se apresuró hacia mí. Chen Yu, ¿a dónde vas? Su tono llevaba un dejo de reproche. Yo no me detuve ni siquiera la miré, y pasé directamente a su lado. Ella extendió la mano tratando de agarrarme. Yo la esquivé, me giré y la miré fijamente. Era la primera vez que la miraba directo a los ojos desde que renací. Seguía siendo hermosa, con ese maquillaje impecable de siempre. Pero ahora, detrás de esa piel hermosa, yo solo veía egoísmo, falsedad y maldad. ¿Qué te pasa? Te estoy hablando. Al ver que no le prestaba atención, empezó a enojarse. ¿Es por lo que hizo mi madre que estás enojado? Ya te dije que no le hagas caso. Hablaré con ella de nuevo. Además, ¿a dónde vas con esa maleta? ¿De viaje? ¿Te estás yendo de casa? ¿No te parece que eres muy infantil? Su tono seguía lleno de superioridad condescendiente, como si todas mis emociones tuvieran que girar en torno a ella. Nunca podrás entender a una persona. La miré y de repente sonreí. Ansue, ¿no tienes curiosidad de lo que me dijo tu madre? Saqué la tarjeta bancaria del bolsillo y la agité frente a ella. Tu madre me dio 500.000 yuanes para que me alejara de ti. El rostro de Ansue cambió al instante. Se apresuró a explicar. Chen Yu, no le des importancia. La interrumpí.
Ya le di importancia. Acepté el dinero y le prometí que me largaría bien lejos. El rostro de Ansue se puso rojo. Mitad de ira, mitad de vergüenza. Quizás no esperaba que yo pudiera revelar esta transacción con tanta tranquilidad. En su mente, yo debería sentirme avergonzado, humillado. ¿Cómo pudiste aceptar ese dinero? Chen Yu, ¿acaso lo que sentimos solo vale 500.000 yuanes? Me preguntó con dolor. Yo la miré como quien observa el mayor espectáculo del mundo. Ansue, ¿alguna vez hubo sentimientos entre nosotros? Los sentimientos de los que hablas son disfrutar tranquilamente de mi bondad hacia ti, de que yo trabajara como un esclavo para la empresa de tu familia, y luego darte la vuelta y alegrarte con otro hombre en un auto lujoso. Lo que llamas sentimientos es decir que me amas por un lado, pero por el otro calcular cómo heredar legítimamente todo lo que yo construí con esfuerzo cuando me agotara hasta morir. Hablé con voz tranquila, pero cada palabra salió como un cuchillo frío clavado directo en el corazón de Ansue. Su cara pasó del rojo al blanco como el papel. Estás diciendo tonterías, yo no. Sus ojos revelaban pánico. No se atrevía a mirarme. Me reí levemente. Está bien. Ya no tienes que seguir actuando. ¿Qué clase de persona eres? Tú lo sabes bien. Y ahora yo también lo veo claramente. En cuanto a esos 500.000 yuanes, creo que tu madre no estaba comprando nuestros sentimientos, sino pagando mis años de trabajo esclavo para tu familia. Es un poco, pero algo es mejor que nada. De todos modos, mi vida tiene poco valor a ojos de ustedes. Dicho eso, no me molesté en mirar su rostro sin una gota de sangre. Tomé la maleta, me di la vuelta y me fui. Detente ahí. Explícame bien. Ya sabes algo, ¿verdad? No me di la vuelta. Sé todo. Conozco bien sus planes, conozco los puntos débiles de la empresa y su futuro. Sé cómo van a caer desde lo más alto hasta hacerse añicos. Y yo seré quien esté en el lugar más elevado, observando todo con frialdad desde afuera. Paré un taxi y me fui directo al aeropuerto. La ciudad en la que había vivido tantos años fue quedando atrás. Saqué el nuevo teléfono, reservé un boleto a Sichuanpana. Sin ninguna razón en particular, solo quería ir a un lugar cálido donde pudiera relajarme completamente. A partir de hoy, viviría para mí mismo. En cuanto a Ansue y todos sus problemas, que se pudran en el pasado. El teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Chen Yu, ¿dónde estás exactamente? Dime claramente y luego vete. ¿Entendiste algo mal? Lia y yo somos solo amigos normales. Miré el mensaje con una sonrisa burlona en los labios. ¿Amigos normales que conspiran juntos para usarme? ¿Amigos normales que esperan que muera para quedarse con todo? Bloqueé el número y apagué el teléfono. Afuera de la ventana, el crepúsculo comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un intenso naranja rojizo. Una nueva vida había comenzado. El aire en Sichuanpana era húmedo y cálido, con la fragancia mezclada de hierbas y tierra mojada. Encontré una habitación en un pequeño hostal escondido entre árboles tropicales para descansar. Solo con abrir la ventana se veía un verde exuberante. El primer día no hice absolutamente nada, solo dormí. Dormí de la mañana a la noche y de la noche a la mañana siguiente, como si quisiera recuperar todos los sueños perdidos de mi vida anterior. Al despertar sentí que todo mi cuerpo había vuelto a la vida. El cansancio que llegaba hasta los huesos había desaparecido sin rastro. Encendí el teléfono viejo que había tenido apagado desde hacía tiempo. Apenas arrancó, incontables mensajes y llamadas perdidas llegaron como una marea. La gran mayoría eran de Ansue y sus amigas cercanas. Chen Yu, ¿dónde estás? Llámame ahora mismo. Oye Chen, ¿todavía eres hombre? Si hay algo, habla cara a cara. ¿Qué tiene de bueno desaparecer así? Chen Yu, Xiao Sue está a punto de volverse loca de preocupación, vuelve ya, deja de actuar como un niño. Revisé los mensajes uno a uno sin mostrar ninguna expresión. Entre ellos había también algunos del Departamento de Recursos Humanos. Chen Yu, recibimos tu carta de renuncia, pero hay que seguir el procedimiento. Marcharte así sin avisar se considera abandono de trabajo. La empresa tiene derecho a responsabilizarte. Chen Yu, el director te ordena regresar inmediatamente. Hay un proyecto importante que necesitas atender. Chen Yu, si no apareces, la empresa te procesará como abandono voluntario y esto afectará tu historial profesional. Amenazar y luego halagar, los mismos trucos de siempre.
Me reí con desdén y borré todos esos mensajes. Luego saqué un nuevo chip de teléfono e inicié sesión en una cuenta de valores que llevaba mucho tiempo sin usar. En la cuenta todavía quedaba algo de dinero que había ahorrado trabajando a tiempo parcial en la universidad. Me quedé mirando fijamente la pantalla de la computadora. Los recuerdos de mi vida anterior pasaron veloces por mi mente. La mayor ventaja de renacer es la simetría de información. Sabía claramente qué acciones se dispararían en los próximos años, qué sectores se convertirían en tendencia. Dividí los 500.000 yuanes de la tarjeta en dos partes, con 200.000 invertí sin dudarlo en una acción tecnológica que en ese momento nadie conocía, pero que medio año después, gracias a un avance técnico, multiplicaría su precio por más de 10 veces. Los 300.000 restantes los convertí todos en Bitcoin a través de varios canales intermediarios. Terminado todo, cerré la computadora y me estiré con total comodidad. A partir de ahora, solo había que esperar tranquilamente a que esa semilla germinara y diera frutos. Mientras tanto, yo comenzaría a disfrutar la vida que nunca había podido experimentar. Durante el mes siguiente, me relajé por completo. Recorrí los pueblos de Sisoanbana, monté elefantes, presencié rituales y bebí vino de arroz con los lugareños. Comí con las manos y visité jardines botánicos tropicales, admirando toda clase de plantas con formas extrañas, apreciando la hábil mano de la naturaleza. Alquilé una motocicleta y recorrí sin rumbo los serpenteantes caminos de montaña. El viento silbando en mis oídos se llevaba consigo todas las preocupaciones y el cansancio. Ya no era el Chen Yu siempre agobiado por planes y proyectos, ni el Chen Yu que se rebajaba hasta el fondo para complacer a su novia. Era yo mismo, un alma libre que vivía para sí misma. Durante ese tiempo, de vez en cuando abría el teléfono viejo para ver las reacciones de esas personas. Los mensajes de Ansue pasaron de la preocupación y la ira inicial a los ruegos y la humillación. Chen Yu, me equivoqué. ¿Puedes volver? Empecemos de nuevo. Lia y yo realmente no tenemos nada. Créeme. Ese día fue él quien insistió en llevarme a casa. Estos días que no estás me doy cuenta de que no puedo prescindir de ti. Vuelve pronto. Te extraño mucho. Si esto hubiera sucedido en mi vida anterior, al ver estas palabras ya me habría ablandado y corrido a comprar el primer boleto de avión de vuelta, arrodillándome ante ella para suplicar perdón. Pero ahora solo encontraba todo esto ridículo. Lo que ella extrañaba no era a mí como persona, sino al hombre que siempre la obedecía, que trabajaba como esclavo para su familia y resolvía todos sus problemas. Una herramienta. No respondí nada, solo observé con interés su actuación en solitario. Un mes después, volé a Chengdu. Allí me convertí completamente en un ocioso. Cada día solo comía y comía, hot pot, brochetas asadas. Todas las cosas que en mi vida anterior solo había visto en programas de gastronomía, las probé todas. Recorrí cada callejón, paseé por la calle Jinli, me senté en las teteras del parque del pueblo y degusté el té Senkai. Ese ritmo de vida lento y lleno del sabor mundano de la vida cotidiana me absorbió por completo. Pasó otro mes más. Recibí una llamada que ya esperaba, era Sang Wei, mi único amigo en el grupo AN. Era un técnico de carácter apacible. En mi vida anterior, cuando todos me aislaron, él fue el único que seguía dispuesto a hablar conmigo. Hermano Yu. ¿Dónde estás ahora? La voz de Sang Wei sonaba algo dubitativa. Viajando. ¿Pasa algo? ¿De verdad te fuiste de la empresa? Sí, renuncié. Al otro lado del teléfono hubo un silencio. Luego Sang Wei habló en voz baja. Hermano Yu, creo que algo va a pasar en la empresa. Arqueé las cejas, fingiendo sorpresa. ¿Qué va a pasar? ¿No está todo tranquilo? Ay, ni hablemos. Sang Wei suspiró. Desde que te fuiste, el proyecto Ginseng que tú llevabas, el director An se lo entregó a Liai. Sang Wei se fue calentando. Ese tipo es un inútil que solo da órdenes sin saber nada. Tomó el esquema del proyecto que tanto te costó construir y lo convirtió en un desastre. Encima dijo que tu plan era demasiado conservador, que había que aplicar el pensamiento de Internet. El resultado fue que la demo de la primera fase del proyecto fracasó por completo. Los socios quedaron muy insatisfechos, dijeron que trabajamos sin profesionalismo y están considerando revisar la cooperación. Ahora toda la empresa está patas arriba. El director An está tan estresado que tiene úlceras en la boca.
Levanté la taza de té, soplé suavemente las hojas flotantes, y en la comisura de mis labios apareció una sonrisa apenas perceptible. Todo salió tal como lo predije. El proyecto Hinsen era el proyecto central del Grupo AM para los próximos años, la obra maestra que en mi vida anterior creé con toda mi dedicación. La tecnología central y el plan de implementación del proyecto solo yo los conocía a fondo. Al irme, dejé intencionalmente algunas puertas traseras que solo yo podía entender, junto con varios puntos que parecían triviales pero que en realidad eran nodos técnicos clave. Ese Liai mediocre jamás lo vería. En su afán por merecer crédito y demostrar que era mejor que yo, sin duda haría una reforma drástica, para luego pagar un precio muy caro. La voz de Sang Wei adquirió un tono de urgencia. Hermano Yu, Ansue y todos ellos te están buscando por todas partes. Hoy Ansue incluso vino a la empresa a preguntarme si sabía dónde estabas. Hermano Yu, ¿no deberías volver a ver qué pasa? Reí fríamente. ¿Volver para qué? ¿Para limpiar el desastre de ese inútil? Pero de todas formas la empresa es un lugar al que estuviste muy ligado. Además, Ansue todavía. Lo interrumpí. Ansue y yo ya terminamos. La empresa de la familia An, viva o muerta, ya no tiene nada que ver conmigo. Sang Wei se quedó atónito. ¿Terminaron? ¿Desde cuándo? Desde el día que me fui. Así que en adelante, si te buscan, diles que no sabes nada. Y no vuelvas a llamarme por estas cosas. Dicho eso, colgué. Sang Wei era una buena persona, pero no quería arrastrarlo a este asunto. Esta venganza era solo mía. Me recosté en la silla de bambú mirando el cielo gris sobre mi cabeza, pero mi estado de ánimo era increíblemente luminoso. Ansue, Liai, el segundo acto de esta farsa apenas comenzaba. En los días siguientes, me desconecté completamente del pasado. Recorrí los alrededores de Chengdu y mi perspectiva se fue expandiendo con los paisajes, volviéndome cada vez más sereno. El resentimiento de mi vida anterior era como una enorme roca aplastando mi pecho, pero ahora esa roca se iba desmoronando poco a poco, convirtiéndose en polvo que el viento se llevaba. Ya no vivía solo para vengarme. Vivía para disfrutar esta nueva vida que había costado tanto obtener. La venganza era solo algo que haría de paso, como un postre que añadía un toque especial a este viaje extraordinario. 2 meses después, los 200.000 que había invertido en acciones se habían quintuplicado y se convirtieron en 1.000.000. Sin dudar los vendí todos. Luego, basándome en mis recuerdos, invertí en otra acción del sector farmacéutico que estaba a punto de explotar. Los bitcoins que había comprado antes también comenzaron a subir lentamente. Todo estaba desarrollándose tal como lo había planeado. Ya no me faltaba dinero. Justo cuando creía que las personas y los asuntos del pasado habían quedado muy atrás, un visitante inesperado rompió mi paz. Ese día estaba en un pequeño pueblo a orillas del lago Qinghai buscando un restaurante tibetano para comer. No llevaba mucho tiempo sentado cuando una figura a la vez familiar y extraña apareció en la puerta. Era Ansue. Estaba mucho más delgada y demacrada. El maquillaje impecable de antes había desaparecido, reemplazado por un rostro lleno de agotamiento. Como me encontró, pensé con cierta duda, aunque rápidamente lo entendí, con los recursos de la familia An, encontrar a alguien cuando se lo proponen es solo cuestión de tiempo. Quizás yo mismo quería ver en qué estado se encontraba ahora. Ella también me había visto. Sus ojos se iluminaron al instante y se apresuró hacia mí. Chen Yu. Su voz se quebró como si estuviera a punto de llorar. Yo no me levanté, solo la observé en silencio. Por fin te encontré. Se detuvo frente a mí, las lágrimas rodando como un hilo de perlas rotas. ¿Sabes lo difícil que ha sido buscarte? Intentó tomar mi brazo, pero yo lo esquivé con calma. Mi frialdad la desconcertó. Chen Yu, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me haces caso? ¿Todavía estás enojado conmigo? Se apresuró a añadir. Me equivoqué, de verdad me equivoqué. No debía haberme relacionado tan estrechamente con Liai. No debía haberte dudado. ¿Puedes perdonarme? Miré su cara bañada en lágrimas, y en mi interior no hubo ni una sola ola. ¿Venías a buscarme por algo, señorita An? El trato de señorita An la sacudió por completo. Me miró incrédula. Chen Yu, ¿cómo me llamaste? ¿No eres la señorita An? Soy Ansue. Soy tu Xiao Sue. Ansue, ¿en qué puedo ayudarte? Mi frialdad y distancia finalmente le hicieron comprender que yo no estaba enojado sino que había cambiado de verdad.
Su llanto cesó gradualmente, reemplazado por un pánico profundo. Chen Yu, algo pasó en la empresa. El proyecto Ginseng fracasó. El socio quiere retirar su inversión y nos exige una enorme compensación por incumplimiento de contrato. Emití un sonido neutro, levanté los palillos y serví un trozo de carne. Lo mastiqué con calma. Buen sabor, muy tierno. Mi reacción quedó otra vez fuera de sus cálculos. Esperaba que me sorprendiera, que me preocupara, que como antes tomara los problemas de la empresa como propios y me lanzara a resolver el desastre. Pero no lo hice. Me mantuve sereno, como si escuchara una historia que no me concernía en absoluto. Chen Yu. Finalmente no pudo más. Su voz subió de tono. ¿Me estás escuchando? La empresa se va a hundir. Nuestra familia se va a arruinar. ¿Y qué? La miré. ¿Qué tiene que ver conmigo que tu empresa se hunda? ¿Cómo que no te concierne? Tú también eres parte de la empresa. El proyecto Ginseng lo construiste tú. Solo tú puedes salvarlo. Solo tú puedes salvar la empresa. Ansue, ¿se te olvidó algo? Puse los palillos sobre la mesa y me limpié la boca con una servilleta. Primero, ya renuncié. Segundo, ya no soy empleado del grupo AN. Tu madre me dio 500.000 yuanes diciéndome que me largara bien lejos. Solo estoy cumpliendo mi promesa. El rostro de Ansue se puso blanco de golpe. Quizás no esperaba que yo pudiera hablar de esto con tanta tranquilidad. Eso lo hizo mi madre, no yo. Intentó defenderse. Ese dinero te lo puedo devolver. El doble, incluso 10 veces más, con tal de que vuelvas a ayudar a la empresa. Solté una carcajada. Ansue, ¿crees que ahora me importa ese dinero? La miré con una mirada llena de lástima. A estas alturas todavía no entiendes, no me fui por el dinero, sino porque no quería seguir siendo un idiota. Chen Yu, ¿sabes qué es lo más ridículo de ti en este momento? La interrumpí. Es obvio que has llegado al límite y vienes a suplicarme, pero sigues mostrando esa actitud como si todo te correspondiera por derecho. ¿En qué te basas para creer que inevitablemente te ayudaré? ¿En los risibles sentimientos entre nosotros? ¿O en tu bonita cara? Mis palabras fueron como un cuchillo que se clavó directamente en su corazón. Quizás nadie la había humillado así nunca. Después de todo, ella siempre había sido la princesa que todos cortejaban. Me miró con los labios temblorosos, incapaz de pronunciar una sola palabra durante un largo momento. Creí que se avergonzaría tanto que se daría la vuelta y se iría. Pero no lo hizo. Ante la presión aplastante de la realidad, lo que llamaba autoestima no valía nada. Respiró hondo, se acercó a mí, se inclinó y habló en un tono que nunca antes había escuchado en ella, un tono casi servil. Chen Yu, te lo ruego. Con tal de que me ayudes, haré lo que me pidas. Su voz temblaba, y sus ojos desbordaban desesperación y conflicto interno. Me recosté en la silla y en la comisura de mis labios apareció una sonrisa enigmática. ¿Cualquier cosa? Ansue se quedó paralizada. Claramente entendió la insinuación. En su rostro apareció fugazmente la vergüenza y el debate interno. Se mordió el labio inferior y asintió. Solté una sonrisa de satisfacción. Hubo un tiempo en que incluso tomarle la mano me hacía ser cauteloso, temiendo ofender a la bella. Y ahora era ella quien voluntariamente se convertía en una mercancía para negociar. Solo hablar no sirve. ¿No deberías demostrar primero tu buena voluntad? Extendí un dedo y lo toqué suavemente en mis labios, un gesto de provocación lleno de humillación. El rostro de Ansue se enrojeció al instante. Me miró a los ojos, llena de asombro. Quizás no imaginó que alguien que una vez la obedecía incondicionalmente, un Chen Yu que no se atrevía ni a levantar la voz, pudiera hacer una exigencia tan desvergonzada. Los comensales alrededor comenzaron a fijarse en el alboroto de nuestro lado, lanzándonos miradas curiosas. Esas miradas eran como alfileres clavados en Ansue. Mis ojos se posaron firmemente en ella. Su cuerpo temblaba levemente. Sabía que estaba librando una batalla feroz interior, por un lado, la supervivencia de su familia, la vida de lujo durante las próximas décadas, por el otro, el poco orgullo que le quedaba. No la presioné. Me limité a observarla con calma. Finalmente, pareció tomar una decisión. Cerró los ojos, temblorosa, y lentamente se inclinó hacia mí.
Sus labios estaban fríos y rígidos, con el sabor amargo de la desesperación. Yo no respondí ni cerré los ojos. La miraba fijamente, mirando su rostro pálido y humillado, mirando sus pestañas cerradas que temblaban levemente. En el momento en que ella iba a separarse, extendí repentinamente la mano y la sujeté por la nuca, haciendo el beso más profundo. Su cuerpo se paralizó entero, intentó resistirse pero yo la apreté. Mi movimiento fue brusco y directo, sin ninguna ternura, solo el placer de la venganza. Mucho después, la solté. Ella retrocedió 2 pasos tambaleándose. ¿Ya está?, me preguntó con la voz ronca. Me limpié la boca con calma con una servilleta. Ya te dije, si vas a hacerlo, hay que hacerlo bien. Vámonos, al hotel. Quiero ver hasta dónde llega tu buena voluntad. Ansue se quedó sin fuerzas, a punto de no poder sostenerse en pie. Me miraba como si mirara a un demonio. Chen-yu, ¿tienes que ser así? ¿Cómo si no? ¿Creías que estabas en un mercado regateando? Deja de hacerte la víctima. Ahora eres tú quien me suplica a mí, no al revés. No tienes derecho a negociar condiciones conmigo. Cerró los ojos, asintió. Bien. Me reí. Una sonrisa sin la menor calidez. La conduje fuera del restaurante. El viento afuera soplaba con fuerza, agitando los bordes de su ropa mientras ella caminaba silenciosamente detrás de mí, como un títere sin alma. No la llevé a ningún hotel de 5 estrellas lujoso. Solo en el pueblo, elegí el hostal más destartalado y barato que encontré. La habitación era muy pequeña, con los muebles más básicos. En cuanto Ansue entró, frunció el ceño con el desdén claramente visible en su rostro sin intentar ocultarlo. ¿Aquí de verdad? Me senté en una silla que parecía a punto de romperse y crucé las piernas con calma. La gran señorita Ann ya está acostumbrada a habitaciones de presidencia. Este tipo de lugar no le conviene, ¿verdad? Te digo que este es el límite máximo de lo que estoy dispuesto a gastar en ti. Porque en mis ojos, tú solo vales tanto. Mis palabras fueron otra vez como un cuchillo clavado en su corazón. Se dirigió silenciosamente a la ventana, me dio la espalda, mirando el paisaje desolado afuera, inmóvil como una estatua. No le presté más atención. Saqué el teléfono y me puse a gestionar las acciones. La acción farmacéutica, tal como lo predije, había lanzado noticias muy positivas en los últimos días. El precio había subido varios días seguidos al límite máximo. Mi capital de 1 millón se había convertido en 3 millones. Mirando los números que danzaban en la pantalla, me sentí increíblemente satisfecho. Esto me daba más placer que la propia venganza contra Ansue. No sé cuánto tiempo pasó. El cielo fue oscureciéndose. En la habitación no habíamos encendido la luz y el espacio se volvió bastante sombrío. Ansue seguía junto a la ventana. La llamé. Su cuerpo tembló ligeramente, pero se dio vuelta lentamente y caminó hacia mí. En la poca luz no podía distinguir bien su expresión, solo veía esos ojos vacíos y sin alma. Se detuvo frente a mí. Me levanté y, paso a paso, la arrinconé. Ella retrocedió por instinto hasta que su espalda tocó la fría pared. Le puse la mano en el mentón, obligándola a levantar la cara. Mírame, Ansue. ¿Sabes? Incontables veces imaginé este día. Anhelé poseerte, hacerte llorar y suplicarme perdón. Pero ahora, mirando este rostro tuyo, solo siento vacío. Solté la mano y retrocedí un paso, abriendo el espacio entre nosotros. Ella me miró atónita, sin entender. Saqué la billetera del bolsillo, saqué todo el efectivo que llevaba, quizás unos pocos miles. Luego tomé cada billete y los lancé uno a uno a su cara. Toma este dinero y lárgate. ¿No querías que te ayudara? ¿Creías que con solo sacrificarte yo volvería a trabajar como un idiota para tu familia? Te sobreestimas demasiado. Y me subestimas demasiado. Hoy te llamé aquí no porque realmente quisiera hacerte algo. Solo quería que supieras lo miserable y ridículo que es ese supuesto sacrificio que crees que vale tanto, desde mi perspectiva. En su rostro apareció primero el asombro, luego la humillación y finalmente el derrumbe total. Se dejó caer al suelo y con ambas manos se tapó la cara, lanzando un llanto desgarrador.
La miré con frialdad, sin ninguna compasión. Todo lo que le pasaba era consecuencia de sus propias acciones. Me di la vuelta, abrí la puerta de la habitación y salí directamente sin mirar atrás. Cuando llegué a la entrada del hostal, escuché su grito desesperado a mis espaldas. Chen-yu, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué? Me detuve. Sin darme la vuelta, respondí con serenidad. El camino que elegiste fue el tuyo. Jamás lo lamentes. Dicho eso, di zancadas firmes y me fundí con la oscuridad de la noche. Detrás de mí, su llanto resonó y luego se fue apagando hasta desvanecerse.